Durante una boda, el sacerdote notó algo extraño en la novia y de repente detuvo la ceremonia. El invitado se congeló en estado de shock y el novio no podía creer lo que veía. No olvides suscribirte, comparte este video y escribe en los comentarios. ¿De dónde estás viendo este video? El sol de la tarde arrojaba un cálido resplandor sobre las vidrieras de la iglesia pintando los bancos de madera en un mosaico de colores. Los invitados murmuraban en voz baja, ajustando sus atuendos y mirando hacia la gran entrada. El aire estaba cargado de expectativa, ya que todas las bodas tendían a estar llenas de una mezcla de emoción, nervios y la tranquila solemnidad de un momento que cambiaría vidas para siempre. El padre Michael estaba de pie en el altar con las manos juntas ante él, observando la reunión con el ojo experto de un hombre que había visto muchas uniones tomar forma. Dentro de estos muros había oficiado bodas de todo tipo, celebraciones alegres, arreglos prácticos e incluso aquellos teñidos de tristeza donde el amor se había convertido en algo incierto, pero hoy sintió algo diferente en el aire, algo que aún no podía nombrar. Thomas, el novio, estaba de pie con su traje a medida, su expresión era una mezcla inquietante de felicidad y moderación. Era un hombre profundamente enamorado, pero muy consciente del peso de este día. Sus dedos ajustaron los puños de su impecable camisa blanca, un gesto inconsciente de nervios que no había podido sacudirse. Le sonrió a un amigo que le susurró algo alentador, pero el padre Michael vio el destello de tensión en su rostro. La forma en que sus ojos se lanzaron hacia la entrada esperando a la mujer que pronto se convertiría en su esposa. La iglesia estaba casi llena. Amigos y parientes lejanos se alinearon en la rosa, todos ansiosos por presenciar la ceremonia. Hubo risas, intercambios tranquilos, el susurro de las telas cuando la gente se acomodó en sus asientos, pero en medio de la atmósfera alegre había una corriente subyacente de algo más comedido. En la parte delantera, sentados con una postura perfecta y un aire de compostura controlada, estaban Robert y Elizabeth, los padres de Thomas. Su presencia exigía sus expresiones, ilegibles. Robert estaba sentado con las manos cruzadas sobre el regazo, su mirada fija hacia adelante con una severidad implacable, mientras que los labios de Elizabeth permanecieron presionados en una delgada línea que no traicionaba nada de sus pensamientos, a diferencia del resto de los invitados que susurraban y se giraban hacia la entrada con anticipación. Ninguno de los dos miró en esa dirección. Entonces la música comenzó. Un silencio cayó sobre la multitud cuando las puertas en el otro extremo de la iglesia se abrieron y Amanda entró. Estaba radiante, su vestido elegante en su simplicidad fluía sin esfuerzo a su alrededor mientras avanzaba ramo en mano, el delicado velo enmarcaba su rostro, pero incluso a través de su suave encaje su belleza era innegable. La habitación exhaló colectivamente encantado por la vista de ella. Todavía el padre Michael, de pie en el altar con el novio, no se centró en la admiración que se extendió por la iglesia. Estaba viendo algo completamente diferente. Lo primero que notó fue el silencio. La mayoría de las bodas tenían un cierto ritmo. La entrada de la novia fue recibida con murmullos de aprobación, un suspiro silencioso de los familiares, el movimiento de cuerpos mientras la gente se inclinaba hacia adelante para ver mejor, pero este silencio era diferente, era afilado, antinatural, y luego vio las miradas no de Thomas, su rostro estaba abierto con amor, su postura tensa con anticipación, no de los amigos y familiares que realmente les deseaban lo mejor, sino de algunos otros en la multitud. Un murmullo pasó entre dos invitados mayores en la segunda fila, sus palabras ocultas, pero sus expresiones de desaprobación claras. Una mujer más joven frunció los labios y miró hacia otro lado como si le avergonzara presenciar algo inapropiado, y luego estaban los padres del novio. Robert permaneció quieto, sus rasgos tallados en piedra, pero Elizabeth, sus dedos se crisparon donde descansaban en su regazo. Era la única señal de movimiento, pero decía mucho. Su mirada no se suavizó cuando un hombre se acercó, no vaciló en ningún signo de alegría o bienvenida. En cambio había algo más allí, algo que hizo que la piel del padre Michael se erizara de inquietud. No era tristeza, no era mero escepticismo o protección, era rechazo. Amanda caminaba con gracia, su sonrisa suave, pero controlada, pero cuando se acercó al altar el padre Michael notó los pequeños signos de tensión. Su agarre en el ramo era firme, sus nudillos ligeramente blancos, había una rigidez en sus hombros como si llevara un peso invisible. Para nadie más en la habitación, no estaba nerviosa como la mayoría de las novias, se estaba preparando y de repente el padre Michael comprendió que esta no era solo la forma de casarse, de entrar en una nueva vida, este era el peso de no ser bienvenido a los ojos de las personas que deberían haber celebrado este día con ella. Su corazón se apretó, había visto muchas cosas en sus años, pero pocas tan crueles como el tipo de exclusión silenciosa, la que no venía con hostilidad abierta, sino con desapego frío. Amanda se detuvo ante Thomas, quien tomó sus manos. En el momento en que sus dedos tocaron algo en ella, se relajó un poco, lo miró y había amor en su mirada, una calidez que suavizó la rigidez en su expresión, pero el padre Michael supo incluso antes de que se dijera una palabra que había fuerzas en esta habitación determinadas a destrozar esta unión, aún no sabía cómo,
pero sabía que antes de que la ceremonia estuviera completa, algo iría terriblemente mal cuando Amanda tomó su lugar al lado de Thomas de Hot. En la iglesia se profundizó. No era el silencio reverente que a menudo acompañaba esos momentos, el tipo de silencio lleno de la anticipación colectiva de los votos intercambiados. Las promesas no hicieron que este silencio se sintiera pesado, tenso, como si el aire mismo se hubiera espesado con los pensamientos no expresados de los presentes. El padre Michael había estado en este altar incontables veces antes, había visto novias y novios de todas las disposiciones, algunos radiantes de alegría incontenible, otros temblando de nervios, algunos con la solemnidad tranquila de quienes comprendían la gravedad del compromiso que estaban haciendo, pero había algo diferente en la presencia de Amanda, algo que no podía expresar con palabras. La observó de cerca, aunque tuvo cuidado de no dejar que su escrutinio mostrara que sus movimientos eran equilibrados, practicados, pero justo debajo de esa elegancia había una rigidez inconfundible, una tensión que no tenía nada que ver con el CES, estaba en la forma en que sostenía el ramo, no solo como un accesorio para completar su imagen nupcial, sino como algo para anclar su agarre un poco más fuerte, estaba en la forma en que estaba de pie, no solo esperando la ceremonia, sino preparándose para algo invisible, y luego había en sus ojos, incluso a través del delicado velo que enmarcaba su rostro. El padre Michael podía ver cierta cautela, un cansancio que no debería haber estado presente en un día destinado a la alegría. Ella estaba sonriendo, sí, y desde la distancia debía de parecer como cualquier otra novia parada en el umbral de una nueva vida, pero vio las pequeñas vacilaciones, los sutiles cambios en la expresión cuando miró a la multitud. Fue entonces cuando miró más allá de la pareja y a los rostros de los reunidos. La mayoría de los invitados sonreían, sus expresiones reflejaban el significado del día. Los amigos de la novia y el novio miraban con calidez. Su alegría no estaba nublada, pero no toda. Un puñado de invitados estaban sentados rígidos, sus miradas eran frías e inquebrantables. Una mujer con un vestido pastel le susurró algo a su marido, quien sacudió la cabeza en silenciosa desaprobación. Un hombre en la tercera fila, probablemente un pariente lejano, tenía los brazos cruzados ligeramente sobre el pecho, su boca apretada en una delgada línea de desaprobación. No eran expresiones de indiferencia casual o desconocimiento, eran expresiones de juicio silencioso. Entonces su mirada se posó en Robert y Elizabeth. Ninguno de los dos sonrió, ninguno de los dos parecía estar a punto de presenciar el momento en que su único hijo comprometería su vida con otro. Estaban sentados tan quietos como estatuas, las manos de Robert cruzadas en su regazo, los dedos de Elizabeth apretados tan fuerte que la piel alrededor de sus nudillos se había amontonado. No era tristeza, ni siquiera era contemplación tranquila, era rechazo. El padre Michael había visto esa expresión antes en los rostros de los padres que desaprobaban a los maridos elegidos por sus hijas, de las madres que creían que sus hijos habían cometido un error, pero esto era diferente. Esta no era la decepción de los padres que pensaban que su hijo había elegido mal esto. Era algo más profundo, algo más feo. No veían a Amanda como parte de su familia. La comprensión se apoderó de él como un escalofrío, y de repente, muchas de las tensiones tácitas del día cobraron sentido. Amanda sabía que había sabido desde el principio. Explicaba la forma en que se comportaba, la forma en que medía sus pasos, la forma en que se preparaba cada vez que su mirada recorría la primera fila. Había llegado aquí sabiendo que no era deseada por las mismas personas que deberían haber dado la bienvenida a su padre. Michael había oficiado uniones que habían sido desafiadas antes por examantes, que objetaron en el último momento por familias enemistadas, incluso por aquellos que dudaban de la compatibilidad de la pareja, pero esto era algo completamente diferente. Esto era prejuicio camuflado en civilidad y tolerancia enmascarada como preocupación, y en el centro de todo estaba Amanda de pie junto al hombre que amaba, tratando con tranquila dignidad de ignorar lo que se le estaba negando. Su estómago se apretó con inquietud. No podía en conciencia comenzar esta ceremonia sin certeza de que esta mujer que había entrado en esta iglesia, sabiendo el peso del juicio tácito, estaba entrando en este matrimonio con la plena seguridad de que lo estaba haciendo libremente, sin dudarlo, sin coerción. Un momento después, como si el destino se hubiera alineado con sus pensamientos, vio a Robert moverse. El hombre mayor se inclinó hacia el pasillo, sus labios se separaron. Su expresión era ilegible. Luego se levantó sin decir palabra, se alejó de su asiento y se dirigió al altar. El movimiento envió una onda a través de los invitados reunidos, las cabezas se volvieron, el murmullo aumentó, al principio suave, luego más fuerte a medida que las personas intercambiaban miradas confusas. Elizabeth no intentó detenerlo, simplemente observó sus manos todavía apretadas en su regazo como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. Amanda se quedó quieta. El padre Michael miró a Thomas, que estaba mirando a su padre en abierta confusión. La tensión en el aire ya no era sutil, se había espesado en algo inconfundible, algo inevitable.
Robert se detuvo justo antes del altar y luego, con una voz que recorrió la iglesia tranquila e inquebrantable, dijo que esta boda no puede continuar. El silencio que siguió fue ensordecedor por un breve momento. La iglesia permaneció congelada en silencio como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante el peso de las palabras de Robert. El aire se sintió espeso, presionando a cada persona presente, manteniéndolos cautivos en la ruptura repentina de lo que debería haber sido una ceremonia. Inquebrantable, la respiración de Amanda se quedó atrapada en su garganta, sus dedos se apretaron alrededor del ramo como si fuera lo único anclándola a la realidad de este momento. Thomas, de pie junto a ella, apenas ocultó la sorpresa que se reflejó en su rostro. La voz de su padre había recorrido el gran salón con tal firmeza que parecía casi como si ya se hubiera tomado una decisión irrevocable. El padre Michael observó cómo Robert se mantenía firme, su postura inquebrantable, su mirada firme. Desafiando a cualquiera a desafiarlo. El murmullo de voces comenzó a aumentar entre los invitados, susurros silenciosos se extendieron como un reguero de pólvora. La incertidumbre y la incomodidad se arrastraron en la congregación. La gente intercambió miradas, algunos con confusión, otros con aprensión, esperando que alguien cualquiera hablara. Thomas fue el primero en moverse, sus manos apretadas a sus costados, su mandíbula se tensó mientras se giraba hacia su padre, su expresión atrapada entre la incredulidad y la ira creciente, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Robert levantó una mano exigiendo atención. Una vez más, esta boda no puede continuar, repitió su voz inquebrantable, cada sílaba deliberada, como si las hubiera ensayado cuidadosamente. No así el padre Michael, que había visto muchas bodas tomar giros inesperados, respiró lentamente, estabilizándose antes de dar un paso adelante. Robert, dijo midiendo cuidadosamente sus palabras, esto es una afirmación seria, no puedo detener de buena fe una ceremonia sin entender por qué. Un destello de algo ilegible pasó por el rostro de Robert. Dudó, aunque solo fuera por una fracción de segundo, antes de girar su mirada hacia el sacerdote. Tengo razones para creer que las intenciones de Amanda en este matrimonio no son honestas, dijo, su tono compuesto, casi calculado. Tengo evidencia de que ella no se casa con mi hijo por amor, sino por seguridad financiera. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El rostro de Amanda se quedó sin color, su respiración se entrecortó y se agudizó mientras miraba a Robert en un silencio atónito. Era como si la hubieran golpeado, aunque no había habido ningún golpe físico. Thomas se puso rígido. Eso es absurdo, dijo, su voz una mezcla de incredulidad y furia creciente. ¿De dónde viene esto? Pero Robert no miró a su hijo, en cambio mantuvo su atención en el padre Michael, como si dirigirse a alguien más fuera indigno de él. Mi esposa y yo hemos tomado precauciones, continuó, hemos hecho investigar los antecedentes de Amanda. Otra ola de murmullos recorrió la iglesia, las palabras deslizándose entre los bancos como una tormenta invasora. El ceño del padre Michael se profundizó. Había encontrado resistencia de las familias antes, padres desaprobadores, parientes peleados, pero había algo desconcertantemente metódico en la forma en que Robert presentó su argumento, como si esta no fuera una reacción impulsiva, sino una intervención bien preparada. Hemos visto evidencia de los problemas financieros de su familia, Robert insistió, no son estables ni seguros. Mi hijo ha trabajado duro por su carrera, por su futuro, y me negué a dejar que lo desperdicie en una mujer que eso es suficiente. La voz de Thomas cortó los murmullos afilados, como una cuchilla. Amanda permaneció inmóvil, sus dedos temblando ligeramente contra los ramos, todavía sostenía. Era la única señal de emoción que se permitió. El padre Michael dio otro paso hacia adelante, colocándose ligeramente entre Robert y el pareja. Robert, dijo, su voz permaneciendo calmada pero firme, las diferencias financieras no determinan la validez de un matrimonio. El amor, si los labios de Robert se presionaron en una delgada línea, el amor no cambia la realidad. Él respondió, ella no está en igualdad de condiciones con mi hijo, este matrimonio no se construirá sobre el equilibrio. Amanda inhaló bruscamente, su compostura se quebró ligeramente. El padre Michael se volvió hacia ella, su expresión se suavizó, pero su pregunta fue directa. Amanda, ¿tienes algo que decir? Levantó la barbilla estabilizándose antes de hablar. No vine aquí para demostrar mi valía, dijo, su voz clara e inquebrantable, vine aquí para casarme con el hombre que amo. Si eso no es suficiente, entonces nada de lo que diga cambiará la mente de su padre. La habitación permaneció en silencio. El padre Michael la estudió cuidadosamente, absorto en la firmeza de su postura, la honestidad cruda en sus palabras. Había sido sacerdote el tiempo suficiente para reconocer la sinceridad cuando la escuchó, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, otra voz entró en la cámara. Te dije que esto sucedería. La voz de Elizabeth sonó controlada pero fría. Deberíamos haber detenido esto mucho antes. Hoy todos los ojos se volvieron hacia la madre del novio. Ella había permanecido sentada durante todo el intercambio, pero ahora se levantó lentamente, su expresión ilegible, pero cargada de significado. Ella nunca pertenecerá a nuestra familia, dijo simplemente, y con eso la verdad finalmente fue dicha. Un silencio pesado siguió, más profundo que cualquier otro que lo había precedido. El padre Michael sintió el peso de esas palabras asentarse sobre la habitación sofocante, y aquí irreversible. El problema nunca había sido sobre dinero, nunca había sido sobre seguridad financiera, siempre había sido sobre algo mucho más oscuro. Amanda no se inmutó, pero el silencio que siguió fue más
Ensordecedor que cualquier protesta que pudiera haber hecho, Robert permaneció inmóvil, su mirada ilegible. El rostro de Thomas era una tormenta de emoción, rabia y dolor retorciéndose juntos. El padre Michael exhaló lentamente. La comprensión se instaló profundamente en sus huesos. Esta boda ya no era una cuestión de votos simples, era un campo de batalla. Un silencio espeso se instaló sobre la iglesia, más pesado que antes, más sofocante. No era el tipo de silencio que seguía un momento de reverencia o contemplación, era el silencio de la verdad expuesta, de algo crudo e innegable derramándose en un espacio donde nunca se suponía que fuera dicho en voz alta. El padre Michael se quedó quieto con las manos entrelazadas frente a él mientras absorbía el peso de lo que acababa de decir. Había sospechado, por supuesto, desde el momento en que Amanda caminó por el pasillo, desde el momento en que vio las miradas intercambiadas entre la multitud, la rigidez en la postura de Robert, el frío desapego en los ojos de Elizabeth. Había sabido que había algo tácito debajo de su desaprobación, pero oírlo dicho con voz sorda, sin vacilación ni vergüenza, lo hizo aún más horroroso. Ella nunca pertenecerá a nuestra familia. Las palabras resonaron en su mente, escalofriantes en su finalidad. Amanda no había reaccionado, al menos no exteriormente. Estaba de pie con los hombros erguidos, sus manos todavía agarrando el ramo, su expresión cuidadosamente compuesta, pero su silencio era revelador, no el silencio de alguien tomado por sorpresa, sino el silencio de alguien que esperaba este momento, quien se había preparado para ello por mucho tiempo. El padre Michael miró a Thomas. El joven estaba rígido al lado de su novia, sus rasgos tensos, su respiración superficial. Había crecido en esta iglesia, en esta comunidad, criado por padres que eran vistos como pilares de la tradición, de la disciplina, del orden, y sin embargo en este momento parecía un hombre al borde de romperse, como si algo fundamental dentro de él se hubiera fracturado. El padre Michael había conocido a Thomas desde que era un niño, lo había bautizado, lo había visto crecer hasta convertirse en un hombre con una mente independiente, alguien que había construido su propio camino en la vida. Había pensado que Thomas estaba listo para este compromiso, que su amor por Amanda era sólido e inquebrantable, pero estaba listo para enfrentar lo que se interponía entre ellos. Ahora el sacerdote dejó escapar un suspiro silencioso, su mirada se dirigió de nuevo a Robert y Elizabeth. La forma en que se sentaron rígidos, inmóviles, le recordó a las estatuas, como si su negativa a ceder los hiciera más poderosos. No parecían avergonzados, no vacilaron bajo el peso del silencio que se había tragado la iglesia entera. Para ellos, esto no era crueldad, esto era certeza, y eso era lo que el inquieto padre Michael, sobre todo Robert, su voz era firme, aunque sentía el peso del momento presionando contra su pecho. Usted vino a mí con preocupaciones sobre las intenciones de Amanda. Usted habló de asuntos financieros, de equilibrio, y, sin embargo, su esposa acaba de dejar en claro que el dinero nunca fue la verdadera preocupación. Robert no respondió de inmediato, sus dedos se flexionaron ligeramente, sus labios, perdón, lo suficiente para dejar escapar un suspiro medido. El dinero es parte de ello, dijo finalmente, su tono cuidadoso, como si eligiera sus palabras con precisión, pero hay otros factores, cosas que no se pueden ignorar. Amanda soltó una risa tranquila y sin humor y, por primera vez, las grietas en su compostura comenzaron a mostrarse. Usted se refiere al color de mi piel, dijo, su voz plana, sin emoción. Algunos invitados se movieron incómodos, algunos se movieron en sus asientos como si desearan poder desaparecer en la carpintería, fingiendo que no estaban presenciando lo que se desarrollaba ante ellos. Otros mantuvieron sus miradas fijas hacia adelante, tensos e inmóviles, demasiado asustados o demasiado indiferentes para intervenir. El padre Michael siempre había sabido el peso del prejuicio, había visto su veneno filtrarse en las familias, en las amistades, en las instituciones. Construido sobre la fe y el amor, pero rara vez lo había visto armado con una resolución tan tranquila e inquebrantable. Volvió su mirada hacia Robert, dándole una última oportunidad para refutar la afirmación, de suavizarse para dar marcha atrás, pero Robert permaneció impasible. Elizabeth, por otro lado, finalmente se movió, se paró alisando la tela de su vestido con deliberado cuidado, como para asegurarse de que todavía parecía perfectamente arreglada, un retrato de gracia y dignidad. Puedes torcer nuestras palabras como quieras, dijo, su tono agudo, cortante, pero este matrimonio será un error, es un error, y si Thomas está demasiado cegado por su enamoramiento para ver eso, entonces debemos ser nosotros los que le abramos los ojos. El pecho del padre Michael se apretó. Podía sentir el peso de cada mirada en la habitación presionando contra él, esperando ver cómo respondería. Su papel siempre había sido claro, ser un guía, una voz de sabiduría en momentos de duda. Había aconsejado a muchas parejas antes de sus votos. Les había pedido que consideraran su amor cuidadosamente para asegurarse de que estaban listos para las pruebas que el matrimonio inevitablemente traía, pero nunca se había parado ante una pareja que tuviera que defender su derecho a estar juntos. Las siguientes palabras darían forma a lo que sucedió. Luego se volvió hacia Thomas. ¿Has escuchado lo que se ha dicho? Su voz era suave pero firme. Este es un momento que definirá el camino que tienes por delante.
Necesito preguntarte, ¿estás seguro de que esta es la vida que eliges? La respiración de Amanda se entrecortó ligeramente. Sus dedos se tensaron. Thomas no dijo nada. Pasaron unos segundos. Preguntó. Miró a Amanda. Su mirada parpadeaba con algo ilegible. Dolor, vacilación, duda. El padre Michael observó la batalla que se desarrollaba dentro de él. Una guerra entre el amor y la lealtad, entre la vida que había imaginado y el peso de la familia que lo había formado. Y luego, justo cuando parecía que el silencio se extendería por siempre, Thomas finalmente habló. La amo, dijo su voz tranquila pero constante. El alivio cruzó por el rostro de Amanda solo por un momento, pero luego tragó saliva. Volvió la mirada hacia abajo. Pero no sé si puedo hacer esto. La iglesia exhaló de repente una ráfaga de murmullos de susurros de cuerpos cambiantes inclinándose para ver qué pasaría a continuación. El agarre de Amanda en el ramo se aflojó, sus hombros se desplomaron apenas perceptible pero suficiente para que el padre Michael lo viera lo suficiente para saber que ella también había esperado esto. Thomas se volvió hacia sus padres con las manos apretadas y relajadas a los costados. Quiero estar con ella, dijo su voz desigual, pero no quiero perderte. La expresión de Robert permaneció inalterada, pero la boca de Elizabeth se curvó en el más mínimo indicio de satisfacción. Los labios de Amanda se separaron como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. El padre Michael cerró los ojos por un breve momento. Esto era lo que había temido. Thomas había venido aquí creyendo que el amor solo era suficiente, pero ahora enfrentado a la cruda realidad de lo que le costaría vaciló, y en esa vacilación algo frágil estaba comenzando a resquebrajarse. El padre Michael enderezó los hombros inhalando lentamente. No apresuraría este momento, pero sabía una cosa con certeza: esta boda podría no avanzar todavía. No, la quietud en la iglesia ya no era de silenciosa reverencia, sino de algo completamente distinto. Era el tipo de silencio que sigue a una revelación tan devastadora que nadie sabe cómo reaccionar. Era el silencio que llegaba cuando el amor y el deber se encontraban en un callejón sin salida, y nadie estaba dispuesto a dar el siguiente paso adelante. El padre Michael sintió el peso de la quietud presionando contra su pecho mientras examinaba los rostros que tenía ante él. Había oficiado innumerables bodas en esta misma iglesia, había visto la excitación nerviosa de las parejas paradas ante él ansiosas por comenzar sus vidas juntos, pero nunca había visto un momento como este, un momento en el que los cimientos mismos de un matrimonio se estaban desgarrando. Antes incluso de que hubiera comenzado, Thomas se quedó rígido con los puños apretados a los costados. Su mirada se movía entre su novia y sus padres como si estuviera atrapado en una batalla invisible consigo mismo. Sus palabras todavía flotaban en el aire, persistiendo como los acordes finales de una canción que había terminado demasiado pronto. Quiero estar con ella, pero no quiero perderte. Amanda no se había movido, estaba parada en su vestido de novia, quieta y preparada, pero allí había algo diferente en la forma en que se comportaba ahora. Antes de que hubiera habido tensión, un cansancio tácito, la tranquila fortaleza de una mujer que se prepara para el rechazo. Ahora que la tensión se había asentado en algo más frío, algo más agudo, no ira, no del todo, sino comprensión. Siempre había sabido que esta era una posibilidad, siempre había sabido que el amor de Thomas, aunque profundo, podría no ser suficiente para romper las cadenas que lo ataban a las expectativas de las personas que lo habían criado. Los invitados se movieron incómodos en los bancos, mirándose unos a otros con expresiones inciertas. Algunos parecían comprensivos, otros simplemente fascinados, como si estuvieran viendo algo desenredarse que estaba más allá de su control. Algunos parecían completamente presumidos, como si hubieran anticipado este momento todo el tiempo. Robert y Elizabeth permanecieron donde estaban, sus posturas inmóviles, sus expresiones ilegibles, pero la satisfacción en los ojos de Elizabeth era inconfundible. El padre Michael sabía que tenía que actuar antes de que este momento se consolidara en algo permanente. Dio un paso lento hacia adelante, atrayendo la atención hacia sí mismo, recordándoles a todos que esto no era solo una confrontación, sino una ceremonia que se había detenido. Matrimonio no es simplemente un acuerdo entre dos personas, dijo su voz tranquila pero firme, es una unión que debe construirse sobre la confianza en el amor, en la voluntad de permanecer juntos, sin importar el costo. Su mirada se dirigió a Thomas, y luego a Amanda. Les he preguntado a ambos si están seguros de su compromiso mutuo, pero el compromiso no es simplemente una promesa dicha frente a testigos, es una elección que debe hacerse no solo hoy, sino todos los días que siguen. Amanda encontró su mirada y por primera vez vio algo parpadear en su expresión, una tranquila y cansada gratitud. Thomas tragó saliva, su garganta se balanceaba con el peso de algo que no podía nombrar, pero antes de que pueda continuar con esta ceremonia, el padre Michael continuó su tono gentil, pero inquebrantable. Debo preguntar de nuevo, Thomas, ¿aceptas a Amanda como tu esposa, para estar a su lado, para amarla, para elegirla por encima de todo lo demás? La iglesia parecía para contener la respiración. Thomas vaciló. La
Vacilación fue breve, tan breve que tal vez solo Amanda y el padre Michael la notaron, pero estuvo allí un latido de silencio, una inhalación, la forma en que sus ojos se lanzaron solo por un momento hacia sus padres, y ese momento fue suficiente. Amanda lo vio, y la comprensión que pasó por su rostro entonces no fue una realización, fue una confirmación. Había esperado lo suficiente. Lentamente, deliberadamente desenroscó sus dedos del ramo que había estado agarrando todo este tiempo. Las flores, todavía prístinas, todavía perfectas, temblaron ligeramente cuando las bajó a su lado. Luego, con la misma gracia que la había llevado por el pasillo, se giró no hacia Thomas, hacia Robert y Elizabeth. Toda la iglesia pareció tomar aire por primera vez desde que había puesto un pie en este edificio. Amanda los miró completamente, sus ojos oscuros, firmes, su barbilla levantada, su postura inquebrantable. He pasado tanto tiempo preguntándome si alguna vez seré suficiente para ti, dijo su voz tranquila, pero llevándose a través de la iglesia con la fuerza de algo inquebrantable. Me he preguntado si había algo que podría hacer, cualquier cosa que pudiera decir que me hiciera ver como algo más que lo que te niegas a aceptar. Dio un paso más cerca, sus tacones golpeando suavemente contra el suelo de piedra, pero ahora entiendo que nunca fue sobre mí. Sus ojos no vacilaron, fue sobre ti, sobre lo que te niegas a dejar ir, sobre lo que temes perder si abres tu mundo a algo diferente. Los labios de Elizabeth se separaron ligeramente. Pero no pasaré mi vida luchando por un lugar en una familia que ya decidió que no me quiere. Exhaló lentamente como si se deshiciera de algo que había llevado durante demasiado tiempo. Amo a tu hijo, dijo, y por primera vez su voz vaciló, no con duda, sino con algo más suave, algo triste. Pero yo también me amo. Y luego finalmente se volvió hacia Thomas. Por un momento simplemente se miraron el uno al otro. No había ira en su expresión, ni odio, ni acusaciones, solo tristeza, tristeza por lo que podría haber sido, tristeza por el hombre que amaba, que todavía estaba atado por un amor del que no podía desenredarse. Thomas abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras, y luego un sorbo de mana de regreso. Colocando suavemente su ramo sobre el altar, se dio la vuelta y se alejó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. El padre Michael cerró los ojos por un breve momento. La ceremonia había terminado, pero lo que se había roto en esa iglesia ese día, lo que había sido expuesto, no sería olvidado. Las pesadas puertas de madera de la iglesia se cerraron detrás de Amanda, dejando atrás una habitación llena con el peso de todo lo que quedó sin decir. El silencio que siguió a su partida no fue el silencio aturdido de una conmoción momentánea, ni fue el suave susurro de la reverencia. Fue un silencio que presionó las costillas de cada persona presente, denso e inmóvil, como si el aire hubiera cambiado de calidad durante un largo momento. Nadie habló, nadie se movió. Thomas permaneció en el mismo lugar donde ella lo había dejado, su postura rígida, sus dedos todavía curvados como si alcanzaran algo que ya no estaba allí. Su rostro era ilegible, no la máscara estoica de un hombre demasiado orgulloso para mostrar emoción, sino la expresión perdida y desconcertada de alguien que nunca había creído que esto realmente pudiera suceder, alguien que nunca había considerado no realmente que ella podría irse antes. Tuvo la oportunidad de hacer lo mismo. Los invitados se sentaron con distintos grados de incomodidad. Algunos apartaron la mirada de repente, fascinados por las hornacinas iluminadas con velas de la iglesia o los delicados patrones en las vidrieras. Otros miraron abiertamente a Thomas, esperando una reacción, como si el peso del momento dependiera de que él lo reconociera. Algunos intercambiaron murmullos tranquilos, voces silenciosas, pero inconfundibles en su curiosidad, su intriga, y luego finalmente movimiento. Robert exhaló lentamente por la nariz y ajustó los puños de su traje prístino. El sonido era suave, apenas audible, pero en la pesada quietud de la iglesia se transmitía. Era el sonido de un hombre que había conquistado. Elizabeth se sentó a su lado, su postura elegante, su rostro sereno. No miró a Thomas, ni a la puerta por la que Amanda había salido. Simplemente alisó la tela de su vestido y juntó las manos en su regazo como si se estuviera acomodando en una cómoda inevitabilidad. El padre Michael los observó a ambos, una lenta comprensión enroscándose en su pecho como humo. Habían esperado esto, quizás no este momento exacto, no este preciso desarrollo de los acontecimientos, pero siempre habían creído que al final Amanda no se quedaría, que el peso de su presencia, su desaprobación, sus condiciones tácitas, serían demasiado, que ella sería la que se rompería para alejarse, dejando a su hijo para que regresara con ellos, solo como siempre lo había hecho. No habían peleado, no se habían enfurecido porque nunca habían creído que lo necesitaran. El padre Michael miró a Thomas, observando el lento desenlace de su expresión, la forma en que sus manos finalmente se relajaron a sus costados, dedos temblorosos, sus hombros, una vez rígidos por la tensión, se desplomaron ligeramente, como si acabara de darse cuenta de lo mucho que había estado conteniendo durante años. Había sido un hombre dividido entre dos mundos, el que había sido criado y el que había construido para sí mismo. Siempre había creído que podía fusionarlos, que el amor sería suficiente para cerrar el espacio entre ellos. Había creído que si simplemente esperaba lo suficiente, si les mostraba, si lo demostraba, sus padres vendrían a aceptar lo que había elegido. Pero el amor no siempre era suficiente, y en ese momento, mientras estaba de pie en el espacio donde una vez había estado Amanda, finalmente lo vio como era. Ella no se había ido porque no lo amaba, se había ido porque él no le
Había dado otra opción porque cuando ella había necesitado que él la eligiera para alcanzarla primero para pararse a su lado y mostrarle al mundo que no estaba sola, él había dudado incluso por un momento, y ese momento había sido suficiente. La comprensión debe haberlo golpeado como un golpe físico porque de repente se movió sin una palabra, sin previo aviso, se dio la vuelta y pasó por el altar pasando las filas de invitados que observaban en silencio hacia las puertas de la iglesia. Su madre lo llamó por su nombre fuerte y cortante, pero no se detuvo. Su padre habló después, su voz firme y autoritaria. Thomas, no era una pregunta, era una advertencia, pero Thomas no se dio la vuelta. El padre Michael no se movió para detenerlo. Había conocido a Thomas desde que era un niño, lo había visto crecer hasta convertirse en el hombre que estaba frente a él ahora, y sabía que había algunas lecciones que no se podían enseñar solo con palabras, algunas realizaciones solo podían venir como consecuencia de algo roto. Las pesadas puertas crujieron como Thomas los abrió de un empujón y luego, al igual que Amanda, se fue por un momento. No hubo nada más que silencio. Luego, Robert dejó escapar un suspiro lento e inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando si esto era algo por lo que valía la pena permanecer sentado. Elizabeth no se giró y la ceremonia que nunca fue llegó a su fin. Sin aplausos, sin celebración, solo el sonido de voces susurrando a través de los techos abovedados como el viento a través de las vigas. El aire fresco de la tarde golpeó a Thomas como una ola en el momento en que salió. El cambio de la atmósfera sofocante de la iglesia al mundo abierto. Más allá de sus puertas era casi vertiginoso. El contraste entre los dos espacios era agudo e innegable. En el interior, todo se había sentido sofocante. Paredes apretadas, miradas pesadas, el silencio aplastante de la decepción. Pero aquí, debajo del pálido tramo de cielo, el mundo parecía vasto, infinito. Imperturbable por la silenciosa destrucción que acababa de desarrollarse detrás de él. Amanda no estaba a la vista por un momento. Simplemente se quedó allí, la respiración inestable, el corazón todavía latía por la comprensión que lo había golpeado demasiado tarde. Nunca había pensado que sucedería así. Nunca había considerado realmente la posibilidad de que ella podría ser la primera en alejarse. Una parte ingenua de él siempre había creído que si había un punto de ruptura sería él para decidir. Si alguien dudaba, si alguien vacilaba, sería él. Pero ella se había ido sin esperar su respuesta y ahora, por primera vez desde que este día había comenzado, desde que la ceremonia se había desenredado a su alrededor como un tapiz que se deshace, Thomas se vio obligado a reconocer la verdad. Ella siempre había estado esperando a que él estuviera listo, esperando a que él eligiera, y le había fallado. La comprensión se instaló como plomo en su estómago. Sus padres habían ganado no porque lo habían convencido, no porque lo habían obligado a abandonar a la mujer que amaba, sino porque habían plantado dudas en él tan profundamente que por un solo momento había dejado que pasaran. La raíz de ese momento le había costado todo. Una fuerte ráfaga de viento agitó los árboles que yacían en el cementerio, haciendo crujir las hojas en un sonido que podría haberse confundido con susurros. El estacionamiento más allá de la puerta estaba casi vacío ahora. Algunos invitados ya habían comenzado a irse, escabulléndose a raíz del desastre, no queriendo quedarse demasiado tiempo en la incomodidad de todo. Amanda debe haberse ido rápidamente o tal vez simplemente había sabido que él no seguiría el pensamiento. Envió una nueva ola de náuseas recorriéndolo. Tenía que encontrarla. Sus pies se movieron antes de que el pensamiento se formara por completo, llevándolo por las escaleras de la iglesia con pasos rápidos y desiguales. Su pulso rugió en sus oídos cuando alcanzó su teléfono, pero cuando intentó marcar su número, sus dedos vacilaron sobre la pantalla. ¿Qué podía decir? ¿Qué podría ser suficiente para deshacer lo que acababa de suceder? Se había adherido frente a todos, había vacilado frente a ella y ahora, de pie al aire libre, de la presión sofocante de las expectativas de su familia, podía ver el momento con perfecta claridad, la forma en que ella lo había mirado cuando se dio la vuelta para irse, no con rabia ni siquiera con decepción, sino con la comprensión devastadora de alguien que había esperado una última vez, y no encontró nada que esperar. Ella le había dado la oportunidad de demostrar que estaría a su lado, y él no había hecho nada. El peso de eso lo hizo tambalearse hasta detenerse cerca de la acera. Pecho apretado, garganta ardiendo con algo peligrosamente cercano al dolor. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo no lo había visto venir? La voz en su cabeza sonaba inquietantemente como la de su padre. Esto era inevitable. No. Thomas apretó la mandíbula alejando el pensamiento con todo lo que tenía. Esto no era inevitable, nunca había sido inevitable. Sus padres habían querido que creyera eso. Habían pasado meses alimentándolo lentamente con la idea de que esto estaba condenado desde el principio, que no importaba cuánto amara a Amanda, no importaba cuánto lo amara ella, había cosas que nunca podrían cambiar, pero se habían equivocado. La única persona que había dejado que esto sucediera era él. Les había dado poder sobre sus elecciones, había dejado que sus dudas lo envenenaran, había permitido que su silencio pesara más que su propio amor, y ahora Amanda se había ido. Su respiración se entrecortó. La absoluta irrevocabilidad de ese pensamiento amenazaba con hacerlo tambalear de nuevo. No dejaría que este fuera el final.
No dejaría que estuvieran bien sin otro momento de vacilación. Thomas se giró hacia el estacionamiento, escaneando las filas de vehículos en busca de alguna señal de ella. Tenía que seguir allí. No podía haber ido muy lejos. Ignoró a los invitados que lo miraban ahora. Los murmullos se extendían entre la multitud mientras observaban al novio solo, moviéndose con la urgencia desesperada de un hombre que acababa de darse cuenta de lo que podía perder. Entonces lo vio, un auto negro cerca del otro extremo del estacionamiento, parado justo antes de la salida. Amanda estaba sentada en el asiento trasero. Su perfil apenas era visible a través del vidrio polarizado. Thomas no creía que corriera. Sus zapatos de vestir resbalaron ligeramente contra el pavimento mientras cruzaba el estacionamiento. Su corazón martilleaba en su pecho. El auto estaba comenzando a moverse. Lo alcanzó justo cuando se acercaba a la salida. Golpeó la ventana trasera con la mano, sin aliento, frenético. El auto disminuyó la velocidad y por un solo momento insoportable hubo silencio. Luego bajó la ventana. Amanda se giró. Su cabeza ligeramente hacia aquí, expresión ilegible, sus ojos cansados. Thomas sintió que se le cerraba la garganta. No tenía derecho a pedirle que se quedara, no tenía derecho a deshacer lo que ya se había roto, pero tenía que intentarlo, tenía que decirle antes de que fuera demasiado tarde, antes de perderla para siempre, antes de que la última oportunidad que tenía de demostrar su valía se le escapara entre los dedos y el coche se detuvo al borde del aparcamiento, su motor zumbando suavemente. Contra el pesado silencio, Amanda se sentó inmóvil en el asiento trasero, sus manos descansando en su regazo, dedos todavía curvados ligeramente de donde una vez habían sostenido el ramo que había dejado atrás. No miró a Thomas inmediatamente, en lugar de eso miró hacia adelante, al camino que se extendía ante ella, al camino que se alejaba de todo por donde acababa de salir. Thomas estaba de pie junto a la ventana abierta, sin aliento, su pulso rugiendo en sus oídos. Había corrido tras ella, la había detenido antes de que pudiera irse, pero ahora que estaba aquí, ahora que él le había dado este último momento, se encontró luchando por las palabras. Amanda giró la cabeza, por fin su expresión calma, distante, no fría, pero cuidadosa. Di lo que necesitas decir, murmuró. Su voz no estaba enojada, no era aguda con acusación o pesada con dolor, en todo caso era tranquila, resignada, como si ya supiera lo que iba a decir, como si ya hubiera vivido esta conversación en su mente y hubiera hecho las paces con lo que fuera que viniera. Thomas tragó fuerte con la garganta seca, dudó pasando una mano por su cabello antes de dejarlo caer. Inútilmente a su lado. Estaba equivocado, la expresión de Amanda no cambió, estaba equivocado al dejar que me controlaran, continuó las palabras tropezando, ahora frenético, desesperado. Estaba equivocado al dudar, estaba equivocado al hacerte sentir como si no te estuviera eligiendo, nunca debí haberlo hecho. Levantó una mano deteniéndolo. Tenías miedo, dijo simplemente. La miró sobresaltado. Amanda exhaló suavemente, finalmente encontrando su mirada por completo. Lo supe cuando entré en esa iglesia, lo he sabido por mucho tiempo. Thomas negó con la cabeza. Eso no lo hace bien. No, ella estuvo de acuerdo. No se alargó el silencio entre ellos, lleno de todo lo que no decían. Thomas apretó la mandíbula, sus manos apretando sus costados. Te amo, dijo, y esta vez su voz era firme, que nunca cambió. Necesito que sepas que Amanda lo estudió por un largo momento. Sé que me amas, dijo al fin. Esa nunca fue la pregunta. La respuesta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque ella tenía razón. Esa nunca había sido la pregunta. La pregunta siempre había sido si él era lo suficientemente fuerte para amarla de la manera que ella merecía ser amada, si él podía estar a su lado no solo en los momentos tranquilos, sino en los difíciles, si él podía amarla abiertamente, completamente, sin dudar, sin miedo, y en el momento que más había importado él había fallado. Esperaste a que yo probara que podía luchar por ti, Thomas, dijo en voz baja, y no lo hice. Amanda no respondió de inmediato, giró su mirada hacia la carretera, mirando cómo el viento se balanceaba entre los árboles. Luchaste, ella murmuró simplemente, no lo suficientemente fuerte. Las palabras no eran crueles, no estaban destinadas a herir, pero lo hicieron porque eran ciertas. Suspiró inclinándose ligeramente hacia atrás contra el asiento. Siempre quisiste creer que tu amor por mí y tu amor por ellos podían coexistir, que había una manera de hacer que funcionara sin perder ninguno. Pero Thomas volvió hacia él, y por primera vez su voz vaciló ligeramente. Algunas cosas no encajan, algunas decisiones no se pueden compartir. Thomas tragó saliva contra el nudo en la garganta. Sé que, susurró. Amanda asintió débilmente, su expresión se suavizó, no con perdón, sino con comprensión. Alcanzó la manija de la puerta. Thomas sintió que su corazón latía con fuerza, el pánico instintivo surgiendo a través de él, gritándole que la detuviera, que le rogara que se quedara, pero no lo hizo porque ahora entendía que ella no se iba porque no lo amaba, no se iba porque quería, se iba porque tenía que hacerlo por sí misma. Amanda abrió la puerta y salió a la acera. Se paró frente a él, su vestido blanco fluyendo suavemente en la brisa de la tarde. Ya no era un símbolo del día que habían planeado, sino un fantasma de lo que podría haber sido. Levantó la mano, las yemas de los dedos rozando ligeramente la suya, un toque tan fugaz, apenas existió en absoluto, y luego ella se soltó. Thomas cerró los ojos cuando los abrió. Ella se estaba alejando, no miró atrás. La puerta del auto se cerró detrás de ella. El conductor esperó solo un momento antes de entrar a la carretera. El vehículo desapareció calle abajo, tragado por la curva de los árboles, dejando nada atrás, excepto el sonido desvanecido de los neumáticos contra el asfalto.
Thomas se quedó inmóvil mirando la carretera vacía mucho después de que ella se fue. Las campanas de la iglesia sonaron en la distancia adentro. Los invitados se iban murmurando entre ellos, dándose la mano, intercambiando miradas cómplices. La ceremonia había terminado, y pronto este día se convertiría en algo sobre lo que la gente susurraba, una historia contada en voz baja durante las mesas de la cena y las llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Sus padres lo considerarían una victoria, sus amigos le ofrecerían simpatía silenciosa, y Amanda seguiría adelante alejándose de todo eso, alejándose de él. Thomas inhaló lentamente el peso del momento, asentándose profundamente en sus huesos. La había perdido y por primera vez comprendió que no era solo por lo que había pasado hoy, había pasado mucho antes de eso. Lentamente, gradualmente, en cada momento, había dejado que la duda se infiltrara en cada silencio, que había dejado persistir en cada instancia. Había creído que el amor solo sería suficiente para cerrar la brecha entre dos mundos. Nunca había sido sobre el amor, siempre había sido sobre la elección, y hoy por primera vez había hecho una. Se volvió hacia la iglesia, hacia el edificio que una vez se había sentido como su hogar, hacia el lugar donde había pensado que su futuro comenzaría, pero mientras estaba allí bajo los altos arcos de piedra y la torre y las vidrieras, se dio cuenta de algo: este ya no era su hogar, ya no. Sin otra mirada a la iglesia, a los invitados, a la vida que había sido elegida para él. Thomas se dio la vuelta y se alejó. Esta vez no dudó. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte. Para más, comparte este video con tus amigos y déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y si estás buscando más historias cautivadoras, mira el siguiente video o explora otros en el canal. Nos vemos pronto.